el Sauder Blot, que corresponde a la detección de una zona del DNA, ¿verdad? Bien, a ver. Entonces ya hemos visto ya la hibridación y habíamos visto los métodos de producción de la sonda, cómo se hacía. Recuerden así rápidamente, chicos, que en el caso de la hibridación Sauder se hace una electroforesis en gel de agarosa, luego se hace un blotting, que es simplemente una transferencia por capilaridad, donde todas las bandas de ADN que se encontraban en el gel van a pasar a la membrana de nitrocelulosa. Ya desnaturalizadas, ¿verdad? Entonces, luego, como se han desnaturalizado, se va a utilizar sondas, es decir, que son una sonda, hemos dicho que es un oligonucleótido, que va a reconocer una región específica del ADN, ¿no? ¿Dónde lo va a hacer? En la membrana de nitrocelulosa. Pero para que nosotros veamos dónde se ha unido la sonda, debemos hacer que esa sonda esté marcada radioactivamente, enzimáticamente, por quimioluminiscencia, etcétera, ¿no? Es importante. Luego hemos visto las formas de producir las sondas, que puede ser por clonación celular, que se realiza dentro de un plásmido, que hemos visto, puede ser por clonación a celular por PCR, donde se utiliza un kit especial, donde se puede marcar el oligonucleótido producido, lo marcamos por digoxigenina, luego se pone en contacto, por ejemplo, una fosfatasa alcalina antidigoxigenina, que además va a tener un espacio para un sustrato. Bueno, también podemos obtener a partir de RNA con transcriptasa reversa DNA, etcétera, ¿no? Entonces, y también podemos mandar a sintetizar las sondas. Hay diferentes formas de producir las sondas. Bien, entonces, aparte tenemos que, esto hemos visto cómo se realiza en el plásmido, ¿verdad? Siempre cortando coenzimas de restricción. Estos plásmidos son comerciales. Entonces nos dice incluso con qué enzima de restricción se corta. Me genera un corte en el plásmido, coloco el inserto, que también debo haber cortado con la misma enzima de restricción. Este inserto se une a los extremos del plásmido, generando un DNA recombinante. Este DNA se introduce dentro de la bacteria se multiplica, al multiplicarse la bacteria se multiplican los plásmidos, luego con la misma enzima de restricción puedo cortar y recuperar nuevamente estos insertos, pero esta vez ya multiplicados. Después tengo que marcar esta sonda. Muy bien. Y por PCR ya es indicado, son zonas más pequeñas que pueden estar entre 100 a 2000 pares de bases. Esto se obtiene con un kit especial. Bueno, puedo mandar a sintetizar también en un laboratorio, es más sencillo, porque yo le digo, quiero esta secuencia, quiero que me haga una sonda de 40 nucleótidos que tenga esa secuencia. Bien, entonces, ¿qué aplicaciones tenemos? Y es lo que quiero mostrarles. Por ejemplo, en este caso estamos viendo, miren, esta parte superior corresponde a una separación electroforética, ¿no? Se ha amplificado el mitocondrión de Trypanosoma cruzi. Lo que queríamos saber si todo lo que estaba dentro de estos amplicones eran iguales o diferentes, porque si eran iguales correspondían a la misma cepa, es decir, genéticamente idénticos, y si eran diferentes, pues correspondía a una variedad genética. Entonces se utilizaron sondas tipo BUG, tipo MN, que se mandaron a sintetizar y podíamos ver si se pegaban fuertemente o débilmente al mitocondrio. Si se pegaban fuertemente, correspondía a un genotipo. Si se pegaban débilmente, a otro genotipo. ¿Por cuándo se pegan débilmente? Cuando no coinciden todos los pares de bases, ¿ya? Entonces, de esa manera podríamos ver nosotros la variabilidad genética. Y aquí en este caso estamos viendo una sonda marcada radioactivamente. Otro trabajo es un trabajo que yo hice, es donde lo que queríamos detectar era la variabilidad genética en función del número de secuencias de inserción. Si Mycobacterium tuberculosis tiene 5 secuencias de inserción, IS61 corresponde a un genotipo. Si tiene 6 secuencias, corresponde a otro genotipo. O si tiene 7, a otro genotipo, ¿verdad? Basta que tengamos una variación en el número de secuencias de inserción, ya serían diversos genotipos. Entonces, para eso se utilizó
yo había producido mi sonda por PCR, con un kit especial, que luego lo hemos unido a la fosfatasa alcalina. Entonces, los lugares donde se ha unido la sonda, ¿no es cierto?, y hemos colocado un sustrato, me va a aparecer una señal como esta, ¿no? Una señal como esta. Entonces, aquí podemos ver que esas dos, por ejemplo, esos son cortes de nitrocelulosa, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que son, miren, idénticas el número de secuencias de inserción, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ambas tienen 6, luego tenemos otra que tiene 7 secuencias de inserción, etcétera. Todo lo que estamos viendo es que nuestra sonda, la sonda que yo utilicé, me permitía reconocer una región de esta secuencia de inserción o transposón simple. ¿Por qué es importante? Porque es una característica que solo está en Mycobacterium tuberculosis. Entonces, son ejemplos, ¿no?, que podemos aplicar con la hibridación. Otro ejemplo muy interesante es que les había comentado que Acinetobacter baumannii, habíamos visto aquí donde estaba la PCR, por aquí estaba de Acinetobacter, en multiplex PCR. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? En multiplex PCR. Nosotros queríamos saber, en el caso de Acinetobacter baumannii, queríamos reconocer dónde se encontraba este OXA53 responsable de la resistencia a los carbapenems. Queríamos saber si se encontraba en el plásmido o si se encontraba en el núcleo, a nivel del, no del núcleo, es decir, perdón, me he equivocado, en el DNA cromosómico, ¿ya? Es decir, se encontraba en el DNA cromosómico o a nivel de los plásmidos. Entonces se ha hecho una extracción de los plásmidos aparte y se ha obtenido una sonda complementaria a una parte del gen OXA23. Y por otra parte, se ha extraído el DNA del cromosoma bacteriano, de Acinetobacter, y también se ha hibridado con la sonda que iba a reconocer, chicos, una parte específica del gen OXA23 responsable de la resistencia a los antibióticos. Y algo muy bonito, y se ha publicado luego, es que hemos podido encontrar que este gen OXA23 se encontraba tanto en el plásmido a nivel de un transposón, como también podía encontrarse en el cromosoma, es decir, en el DNA cromosómico de la bacteria. Entonces, por ambos lados teníamos el gen de resistencia a los carbapenems. ¿Por qué aparecen estas resistencias? Especialmente debido a las mutaciones constantes que se dan en las bacterias, ¿ya? Bien, entonces pueden ver un poquito los ejemplos que tenemos en lo que viene a ser la hibridación, ¿no? Entonces son técnicas muy útiles, especialmente en el campo de la investigación, ¿ya? Miren, tantas cosas maravillosas que se pueden hacer. Bien, con esto hemos terminado nosotros este tema del tema número 8, que correspondía a técnicas de PCR y a la técnica de hibridación. Vamos a entrar al tema número 9, que es la transcripción. Y después les voy a hacer un comentario importante para la siguiente semana. Bueno, entramos entonces a la transcripción del DNA o la transcripción del DNA a RNA. En los libros dicen transcripción de DNA, en otros dicen transcripción de RNA, porque en realidad lo que se obtiene, se transcribe el DNA y se obtiene RNA. Y entonces vamos a comenzar con la definición de lo que es la transcripción. Tema 9. Entonces, podemos decir que la transcripción es el proceso encargado de la síntesis de una molécula de RNA a partir de la información genéticamente contenida en la región codificante del DNA. Es decir, da lugar a una copia de RNA con secuencia no idéntica, sino complementaria y antiparalela a partir de una secuencia molde en una de las hebras del DNA. Quiero decir, solo se transcribe una de las hebras del DNA. La que se transcribe, entonces se dice que es la hebra molde, que se va a utilizar como molde para que se sintetice un RNA
complementaria a esta hebra molde. Enseguida vamos a entender. Podemos decir que es el segundo paso en el esquema clásico de la información genética o de lo que hemos llamado el dogma central de la biología molecular. Es importante decirles, chicos, nunca se transcribe todo el DNA, solo se transfieren las regiones génicas, es decir, los genes. Recuerden que los genes pueden tener una región codificante y otra región no codificante, ¿no? En el caso de las eucariotas, pero se transcriben solo genes. Y tenemos genes para proteínas, pero también tenemos genes para el RNA ribosómico y el RNA de transferencia, ¿ok? Bien, ahora, recordemos entonces la diferencia de la transcripción que va a haber en el núcleo. En el núcleo no se olviden que tenemos vamos a tener el DNA, es un DNA lineal, es importante, varios cromosomas. Esto va a dar lugar por un proceso de transcripción a múltiples RNAs, algunos son pre-RNAs, y luego estos RNAs pues van a madurar por un proceso que se denomina modificación post-transcripcional y van a dar RNAs maduros. Todo el proceso de la síntesis del RNA, primero inmaduro, luego la maduración, etcétera, se va a dar en el núcleo. Una vez que han madurado, a través de los poros nucleares van a ir al citoplasma, específicamente hacia los ribosomas, para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas. En el caso de la mitocondria, recuerden que la mitocondria hemos definido que era como una bacteria arcaica. Entonces, todo el proceso se va a llevar dentro de la mitocondria. Tenemos un DNA circular, por transcripción se sintetizan 3 pre-RNAs o transcritos primarios, y esto por una maduración post-transcripcional va a dar lugar a 37 RNAs maduros. Recuerden que teníamos para proteínas, para RNA ribosómico y RNA de transferencia. Posteriormente, en la misma mitocondria, se va a llevar a cabo el proceso de traducción. Lo mismo ocurre en las bacterias, ¿no? En las bacterias, en la zona nucleoide, es decir, donde se encuentra el cromosoma, se va a llevar a cabo la transcripción del RNA, posteriormente en los ribosomas la traducción para la síntesis de proteínas, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver algunos datos importantes que necesitamos conocer antes de explicar el proceso de transcripción. Recordemos qué es el gen. Para nosotros nos interesa la definición molecular. Hemos indicado que un gen es el conjunto de secuencias de DNA de todo tipo, estructurales, es un gen, ¿no es cierto?, que va a tener intrones y exones, y la región reguladora, necesarios para codificar un producto génico, que puede ser un RNA maduro de cualquier tipo, o una proteína funcional. Es decir, va a ser su producto génico, va a ser proteínas, o va a ser RNA ribosómico o RNA de transferencia, porque el RNA mensajero es el que se va a utilizar para la síntesis de proteínas. Muy importante. Bien, ahora, recordemos entonces qué es un gen. Un poquito esa parte de lo que vamos a explicar es importante para entender la transcripción. Un gen hemos indicado que está formado por DNA de todo tipo, que puede ser que está formado entonces por la región estructural y la región reguladora. La región estructural está formada por exones, que es la región codificante dentro de un gen, por intrones, que es la región no codificante dentro del gen. Entonces, cuando se transcribe toda la región estructural. No se transcribe la región reguladora, solo la región estructural. Vamos a tener un transcrito primario que va a tener exactamente una secuencia casi idéntica, voy a explicar por qué, a la hebra codificante, no a la hebra molde, a la hebra codificante del DNA. Una secuencia entonces es muy similar, muy pequeña variación que enseguida les digo, respecto a la hebra codificante entonces del DNA. Luego, una vez, no se olviden, estamos transcribiendo intrones y exones. Los intrones no son codificantes, por lo tanto se deben eliminar. Se elimina por un proceso que se denomina modificación post-transcripcional,
para dar lugar a un RNA maduro. Este RNA maduro va a salir a partir de los poros nucleares hacia los ribosomas para que se lleve a cabo el proceso de la traducción de la síntesis de proteínas. Además del RNA mensajero, también se van a, por supuesto, transcribir los RNAs ribosómicos y los RNAs de transferencia, ¿ok? Bien, ahora, importante la terminología, aquí sí me tienen que prestar atención. Normalmente nosotros vamos a nominar, con un término especial en relación a la hebra codificante. Yo tengo la hebra codificante y tengo la hebra molde, ¿ya? La hebra molde no es la hebra codificante. La hebra molde es una hebra no codificante. La hebra molde es no codificante. La hebra no molde, chicos, aquí está, hebra no molde es la hebra codificante. La hebra con sentido o hebra positiva, ¿entienden? La hebra molde, que en este caso es la de color azul, es no codificante antisentido o hebra negativa. Esta es la hebra molde. La terminología la hablamos en función de la hebra codificante, es decir, de la hebra no molde. Entonces, ¿cómo se va a nominar? Aquí en el inicio de transcripción, donde se va a encontrar el nucleótido, donde va a comenzar entonces la transcripción, vamos a llamar inicio de transcripción más 1. Todos los nucleótidos que estén hacia el extremo 3', todos los nucleótidos que estén hacia el extremo 3' de la hebra codificante, ¿sí? Vamos a nombrar entonces con el término más. El más 1 es donde inicia la transcripción, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Todo lo que vaya hacia 3' lo vamos a nombrar con el signo más, ¿ya? Ahora, ¿cómo se denomina? Se dice detrás del inicio de transcripción, detrás. También se denomina río abajo, o se denomina también downstream, abajo, ¿ya? Río abajo o río abajo, corriente abajo, downstream es corriente abajo, ¿ya? Stream. Ya. Stream. Miren, entonces ahí tenemos los diferentes detrás, río abajo, downstream, corriente abajo, etc. Todo lo que va hacia el extremo 3'. Todo lo que esté hacia el extremo 5', vamos a llamar upstream o corriente arriba, o también delante, ¿ya? Más se utiliza como upstream. ¿Ya? Upstream o corriente arriba, ¿ok? Bien, hacia 5'. Y vamos a numerar más 1, este sería, miren, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, menos 6, menos 7, etc. Va a continuar la numeración hacia el extremo 5' con menos, hacia el extremo 3' con más, ¿ok? Eso es importante. Bien, otra característica que recuerden siempre que dentro de las células, especialmente eucariotas, sabemos que ambas hebras pueden ser codificantes. Siempre el gen se va a leer en el sentido de 5' hacia 3'. ¿Bien? Ahora también sabemos que ambas hebras pueden ser codificantes. Siempre miren, la lectura es de 5' hacia 3'. Cuando hay un espacio de varios nucleótidos entre un gen y otro, entonces se dice genes no solapantes, genes no sobrepuestos, ya que es una característica de las células eucariotas. Pero ambas hebras pueden ser codificantes. Bueno, en el caso de los genes solapantes que se pueden dar en bacterias, es decir, que ambos genes pueden compartir una región. ¿Ya? Aquí tenemos el gen 1 en la hebra superior y el gen 2 en la hebra inferior y están compartiendo una región.
¿no? Están compartiendo una región. A esto hemos llamado genes solapantes, que se ha podido ver ese tipo de genes presentes en bacterias y también en algunos virus. Bueno, vamos a ver entonces qué más. ¿A qué denominamos la burbuja de transcripción? Ahorita vamos a ver que en la región entonces del gen vamos a tener la región reguladora, donde se van a encontrar los promotores, y la región estructural. Normalmente la región promotora, la región reguladora o promotora, va a ser reconocida por proteínas de inicio, ¿ya? Que va a permitir que después se pueda unir posteriormente la RNA polimerasa, ¿ya? Se va a unir posteriormente la RNA polimerasa. En el caso de las eucariotas tenemos diferentes tipos de polimerasas, de RNA polimerasas. En cambio, en las procariotas hay una sola RNA polimerasa. Entonces, vamos a ver que primero vamos a tener un complejo cerrado cuando se ha unido la RNA polimerasa, posteriormente se abre, ¿cómo se abre? La doble hebra se abre, ¿no es cierto? Ambas hebras se abren para crear lo que se llama la burbuja de transcripción, que esta burbuja es muy, como les diría, es muy dinámica, porque se va a ir moviendo constantemente, siempre con el apoyo de las enzimas, de las topoisomerasas. Por delante, una topoisomerasa va a ir desarrollando el DNA, por detrás, por supuesto, si ya se ha leído esa parte del DNA, va a haber otra topoisomerasa que va a ir recuperando el enrollamiento. Bien, normalmente durante el inicio de la transcripción se van a sintetizar unos 8 nucleótidos de RNA. Algo que quería comentarles antes de pasar, y se me fue, chicos, y es importante explicarles. Bueno, si yo tengo, ¿no? Vamos a ver la secuencia, ¿no? Se había indicado, esta es la hebra codificante, la otra es la hebra molde. Entonces, nosotros tendríamos aquí una adenina. Aquí voy a tener una timina, una citosina, guanina, timina, adenina. Está ahí nomás, ¿ya? Su hebra complementaria que va a tener, vamos a ver, y que va a tener adenina con, estoy hablando del DNA, con timina. Timina con adenina, ¿verdad? Citosina con guanina. Guaninas con citosinas. Timina con adenina. Ahí está media rara. Y adenina con timina, ¿verdad? Esto es una... Ya. Ahora, ¿qué pasa en el RNA? Hemos indicado que se va a formar de manera complementaria a la hebra molde. Siempre se va a formar en el sentido de 5' a 3', de manera antiparalela. O sea, la lectura la va a realizar del DNA de 3 a 5, pero la síntesis es de 5 a 3, porque la adición de nucleótidos solo se va a dar sobre el extremo 3', ¿ya? Entonces, vamos a ver qué secuencia va a tener esta hebra de ADN. Voy a colocar con un color moradito para que veamos, ¿ya? Timina con adenina, ¿verdad? Adenina con uracilo. Guanina con citosina. Citosina con guanina. Ay, quiero hacer bonito. Guanina. Adenina con uracilo. Y la timina con adenina, ¿ya? Pregunta, chicos, esta secuencia del RNA, ¿a quién se parece en secuencia? ¿A la hebra molde o a la hebra no molde? ¿A quién se va a parecer? ¿A la hebra molde o a la hebra no molde? A la hebra no molde. A la hebra no molde, correcto. A la hebra no molde tiene la misma secuencia que la hebra no molde,
con la diferencia que en lugar de timina tenemos uracilo, ¿verdad? Y en lugar, bueno, en todos los casos, en lugar de desoxirribosa, tenemos ribosa. Pero fíjense, adenina, adenina, timina, uracilo, citosina, citosina, guanina, 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 timina, uracilo, adenina, adenina. Entonces, el RNA recién sintetizado va a tener una secuencia casi idéntica a la hebra codificante. Entonces, la hebra no molde es la hebra codificante. La hebra molde solamente sirve para que se sintetice el RNA de manera complementaria y este RNA sea el reflejo de la hebra codificante. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Bien, eso es para que entienda esa parte y además es uno de los ejercicios que les he dado en el cuestionario. Bueno, vamos a pasar. Esta parte ya hemos indicado entonces qué es lo que ocurre con la polimerasa. Tenemos primero el complejo cerrado, luego el complejo abierto y va a comenzar el proceso de la transcripción. Generalmente durante el inicio se van a sintetizar unos 8 nucleótidos y enseguida vamos a explicar esto. Bueno, ¿qué tenemos? Las fases, como en toda síntesis, un inicio, una elongación y una terminación. Pero vamos a ver las variantes que hay en el inicio y en la región promotora entre procariotas y eucariotas. Veremos entonces las diferencias. Miren, en el caso del promotor de células procariotas, vamos a ver que hay una región común, vamos a encontrar todas las procariotas, muy ricas en adenina y timina, que se encuentra en la posición menos 10, que la vamos a llamar caja tata, ¿no? Miren, en la posición menos 10. Aquí tenemos el inicio de la transcripción, ¿sí? Aquí está en la adenina. Y en la posición menos 10, corriente arriba, ¿verdad? Vamos a encontrar la caja tata. Además de la caja tata, esa caja tata también se la conoce como pripno, región pripno. La presencia de pares de adenina y timina en esta caja permite la separación fácil de las dos cadenas de DNA. ¿Ya? Entonces se van a abrir con facilidad. Esta es la secuencia, esta caja tata es la secuencia que va a reconocer el factor sigma, ¿ya? El factor sigma, que es el factor de inicio entonces de la transcripción en células procariotas. También a una región de menos 35 se encuentra otra región muy conservada en todas las bacterias, que es una región de consenso que tiene la siguiente secuencia. Miren, TTGACAT. Es otra región de consenso en la posición menos 35, corriente arriba, respecto al inicio de la transcripción. Ambas son las regiones reguladoras, ¿no? La caja tata en la posición menos 10 y en la posición menos 35, la región TTGAC, que también es una región que va a ser reconocida por las proteínas para que se dé el inicio de la transcripción en células procariotas. ¿Qué sucede en el caso de las eucariotas? Aquí tenemos el inicio de la transcripción. En el inicio de la transcripción, miren, vamos a tener una timina o una adenina en la posición más 1 y el primer nucleótido corriente arriba, en la posición menos 1, vamos a tener un nucleótido cualquiera. En la posición menos 2 tenemos una adenina. En la posición menos 3 y menos 4 son bases pirimidínicas. Y en la posición más 2 y más 3 también tenemos bases pirimidínicas, ¿ya? Esta es una característica que va a tener entonces la región del inicio de transcripción. Pero más importante, tenemos entonces el promotor basal. El promotor basal, que es la caja tata, que en inglés se dice tata box, ¿no? Que se va a encontrar en la posición menos 30. Esta región se considera como el promotor basal, la región entonces denominada caja tata o tata box, donde va a ser reconocido por los factores de transcripción. Muy importante. Además, tenemos unos elementos proximales en la posición menos 60, menos 90, menos 120, que se conocen como elementos proximales, que también van a participar en la regulación de la transcripción. Además de esto, tenemos lo que se denomina las regiones enhancer o silencer, que se encuentran alejados de la región del inicio de
del inicio de transcripción, pero que también actúan regulando, ya sea activando o inhibiendo el proceso de transcripción. Ya en el siguiente tema les voy a indicar cómo actúan estos elementos distales. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, especialmente solamente del inicio y la importancia que tiene la caja Data Box en las células eucariotas. Ahora, les había indicado que en el caso de, veremos un poquito lo que van a hacer primero entonces la RNA polimerasa. Ya les había indicado que en las células eucariotas tenemos diferentes tipos de RNA polimerasas. Vamos a ver entonces cuáles son estas. La RNA polimerasa 1, donde encontramos a nivel de nucleolo. ¿Se acuerdan ustedes que hemos indicado que en el nucleolo se lleva a cabo la síntesis del RNA ribosómico? ¿No? ¿Se acuerdan? Una pregunta de examen. Moléculas por célula, tenemos 40.000 moléculas por célula, una actividad alta de 50 a 70%. ¿Qué genes se van a transcribir en el nucleolo por la actividad de la RNA polimerasa 1? El RNA ribosómico 28S, 18S y 5.8S, ¿no? Es un RNA ribosómico. Nuestro transcrito primario es un pre-RNA grande, ¿ya? El número de subunidades que tiene esta polimerasa es de 13, ¿bien? Ahora, la RNA polimerasa 2 es una de las más importantes y yo les voy a explicar ahora la transcripción en base a la RNA polimerasa 2, que va a llevar así a cabo la síntesis del RNA mensajero. Entonces, ¿dónde se ubica? En el nucleoplasma. Moléculas por célula, 40.000, actividad relativa de un 20 a un 40%, va a dar lugar a ¿qué? Al RNA mensajero, ¿sí? Que va a llevar a cabo la información para las proteínas y para el short nuclear RNA. ¿Tiene un transcrito primario? Sí, un heterogéneo nuclear RNA que va a dar lugar, por supuesto, a un RNA mensajero maduro. El número de subunidades que tiene 10, esta RNA polimerasa 2 puede ser inhibido por la alfa-manitina, ya que es un inhibidor, un compuesto inhibidor. Luego tenemos la RNA polimerasa 3, que se encuentra ¿dónde? En el nucleoplasma, moléculas por célula 20.000, actividad relativa de un 3 a un 10%, que va a sintetizar los RNAs de transferencia, el RNA ribosómico 5S, el único ribosómico que va a ser sintetizado por la RNA polimerasa 3 y algunos short nuclear RNAs que ahora se sabe que son moléculas que participan activamente en los procesos de transcripción, ya desde la regulación de la transcripción. Luego tenemos de transcritos primarios, sí, un pre-RNA de transferencia y un pre-RNA ribosómico pequeño que va a madurar, se va a eliminar las regiones que no corresponden al gen, a la región codificante. Número de subunidades 14, la RNA polimerasa 3 puede ser inhibido solamente en parte, no totalmente, por la amanitina, alfa-amanitina. Bueno, a nivel de los organelos, tenemos en las mitocondrias y los cloroplastos una RNA polimerasa que va a dar lugar a la síntesis de todos los RNAs, tanto mensajero, ribosómico y de transferencia, ¿ya? No hay proceso de maduración porque prácticamente en estos casos estos RNAs ya se sintetizan maduros, es decir, sin intrones o sin regiones que deben eliminarse, ¿ok? Y, por supuesto, puede ser inhibido por un antibiótico que es la rifampicina. También recordarles que en el caso de las procariotas tenemos una sola RNA polimerasa, ¿ok? No se olviden. Bien, vamos a comenzar entonces las etapas en el proceso de transcripción. Vamos a explicar en el ejemplo de las células eucariotas, que recuerden que tenemos un DNA lineal. Bien, entonces, aquí hemos indicado que un gen tiene la región reguladora y la región estructural. También habíamos indicado que solo se transcribe la región estructural. Entonces, no se olviden que tenemos en la región promotora la caja TATA en la posición menos 30, luego tenemos otras posiciones, menos 60,
menos 120 tenemos el CG, que también van a ser reconocidos por otros factores de transcripción. A la caja TATA, entonces va a unir el factor de unión a la caja TATA, y posteriormente, una vez que se ha unido este factor, recién va a entrar la RNA polimerasa. Primero se va a encontrar el complejo cerrado, es decir, todavía no se abre. Una vez que ya tenemos la RNA polimerasa, una vez que se ha unido, recién se va a permitir la apertura de la doble hebra para que se inicie el proceso de transcripción. Entonces, vamos a leer esta parte. Varios factores de transcripción reconocen la región promotora en el DNA y al unirse a ella permiten que también se una la RNA polimerasa al lugar del inicio de la transcripción. Entonces, ¿dónde se une la RNA polimerasa? Al lugar del inicio de la transcripción. El complejo de inicio formado separa a las hebras. Ese complejo de inicio va a permitir entonces que se separen las hebras. Este complejo de inicio estaría formado por los factores y también por la RNA polimerasa, ¿no? Pero primero se unen los factores de transcripción y después recibe la RNA polimerasa. Una vez que se abre la doble hebra, se genera la burbuja de transcripción. ¿Ok, chicos? Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Entonces va a comenzar utilizando la hebra molde, leyendo la hebra molde 3 a 5, se van a sintetizar primero una pequeña hebra de RNA, siempre comenzando de 5 hacia 3'. Bien, en este caso participa la RNA polimerasa 2. Los sustratos que requiere son los 4 nucleótidos trifosfato, ATP, UTP, CTP y GTP, ¿no? Que son los sustratos que se requiere para que se forme entonces la cadena. Normalmente se pueden formar alrededor de 8 a 10 nucleótidos en la hebra de inicio, ¿no? No se olviden que se va a formar como una cadena complementaria a la hebra molde, ¿ya? Pero consecuencia similar a la hebra no molde. Una vez que se ha sintetizado unos entre 8 a 10 nucleótidos y se va a llevar a cabo la fosforilación del dominio CTD de la polimerasa, ahí termina el proceso de iniciación, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a hablar ahora de la elongación. Enseguida les voy a explicar con imágenes lo que voy a decir acá. La RNA polimerasa continúa alargando la cadena de RNA mientras avanza por el DNA, desplazando junto con ella la burbuja de transcripción. Porque hemos indicado que la burbuja es muy dinámica. Por detrás de la polimerasa, la cadena del RNA nuevo se va separando del hebra molde de DNA, saliendo de la burbuja y quedando como RNA de hebra sencilla. En el DNA se vuelven a aparear las dos hebras y se produce el reenrollamiento o rebobinado de la doble hélice asistido por una topoisomerasa. Para que la elongación sea eficiente, se requiere, además de la ayuda, de los llamados factores de transcripción generales, ¿no? Que es importante para que se lleve a cabo de manera correcta, entonces, la transcripción. Y aquí vamos a ver lo que les decía. Dice, tras haberse incorporado unos 10 nucleótidos de RNA polimerasa, se separan los factores, ¿ya? Se van a separar los factores de transcripción, ¿ya? Y la burbuja comienza a desplazarse. Pero antes, chicos, ¿ustedes creen que la RNA polimerasa requiere de un cebador o puede iniciar y continuar directamente la síntesis del RNA? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que puede sintetizar o requeriría de un cebador? ¿Requiere de un cebador o no? Doctora, según la explicación, pareciera que no. Muy bien, primo. Me gusta cómo usted atiende y participa.
Evidentemente. El RNA, esta RNA polimerasa, tiene la capacidad de iniciar una síntesis, en cambio la DNA polimerasa no. La RNA polimerasa puede comenzar la síntesis, por lo que no requiere de ningún cebador, ¿ya? Una vez que se han sintetizado unos 8 nucleótidos, entonces va a continuar, ¿no? Que es indicado que se va a llevar a cabo la fosforilación del dominio CTD, ¿no? Se fosforila, aquí está, dominio CTD de la polimerasa 2, y esta fosforilación se dice que se da en la transición entre final de la iniciación e inicio de la elongación. Entonces, una vez que se ha fosforilado, comienza la elongación. Y este RNA sintetizado se va a ir separando de la hebra del DNA, quedando como hebra simple. Entonces, de esa manera, no se olviden que también hemos indicado que por delante tenemos una topoisomerasa que va desenrollando, y por detrás, una vez que ya se ha leído la hebra molde, entonces vuelven a aparearse las dos hebras y nuevamente la topoisomerasa va apoyando el reenrollamiento. Una vez que se ha leído, el DNA va a ir tomando su estructura inicial. Bien, entonces, esto va a continuar, por supuesto, hasta que tenga una señal de terminación. Vamos a ver que se tendría que llegar una señal de terminación. Les doy el ejemplo, estamos hablando de lo que viene a ser la RNA polimerasa 2, porque ustedes van a ver que les he hecho en el cuestionario que la región promotores, etcétera, es un poco diferente cuando se trata de la RNA polimerasa de 1 y 3, ¿ya? Es un poco diferente. Bien, ahí tenemos la elongación entonces. La iniciación se sintetizaría de 8 a 10 nucleótidos, ¿ya? Comienza la elongación hasta que llegue a una señal de terminación. Bueno, en la terminación, el complejo de transcripción responde a señales específicas para finalizar el proceso. Entonces, una vez que ha terminado la transcripción, se separa la hebra de RNA, que lo vamos a denominar transcrito primario, se separa la RNA polimerasa fosforilada, ¿sí? Y se recupera el DNA de doble hebra. Ahora, vamos a hablar específicamente del proceso de terminación. ¿Cómo se lleva a cabo la terminación? Primero hablaremos de la terminación en procariotas. Es donde más he estudiado, es un DNA pequeño, entonces más fácil entender cómo se lleva a cabo este proceso de terminación. En realidad, en las células procariotas hay dos sistemas de terminación. Uno es el de la proteína Rho, que es una proteína de terminación de la síntesis, y otro es a través de la formación de horquilla. Les voy a explicar a ambos. Entonces, tenemos la terminación dependiente de Rho e independiente de Rho. En el caso de dependiente de Rho, miren, la proteína Rho, que es una proteína hexamérica, tiene 6 subunidades, se va a unir a una región antes de que termine, ¿no es cierto? La síntesis se une a una región, se enrolla al DNA, fíjense entonces que se está uniendo al RNA, no al DNA. Se une al RNA, se enrolla un poquito y pues la polimerasa va a querer comenzar, pero no puede, porque ahí le han puesto una traba. Entonces ya no va a poder continuar con la síntesis. Entonces, necesariamente, como no puede continuar con la síntesis, se va, normalmente hay una región muy rica en adeninas y uracilos, en la región terminal, que va a facilitar la separación. Entonces, se separan la proteína Rho, la RNA polimerasa, el RNA terminado y el DNA, ¿verdad? De esa manera tenemos el final de la transcripción dependiente de Rho. Ahora, tenemos, aquí es un poquito más explicar esta parte. Aquí hay un sitio entonces de reconocimiento, ¿no? Un sitio de reconocimiento, aquí está la proteína Rho, esta proteína Rho se une, fíjense que aunque la polimerasa quiera continuar, no puede, porque ya tenemos una proteína que está impidiendo el avance de la burbuja. Entonces, debido a ese impedimento, prácticamente se va a separar la RNA polimerasa del DNA, se libera la RNA polimerasa, el factor Rho y la proteína recién, el RNA mensajero recién sintetizado.
Estoy hablando de la síntesis del RNA mensajero en procariotas, ¿ya? Bueno, eso sería dependiente de Rho, ¿no? Una proteína de terminación llamada Rho. Ahora, veremos qué sucede con el segundo sistema. Es una terminación independiente de Rho. También se denomina, es la independiente de Rho. ¿Y por qué se caracteriza? No se puede abrir el archivo, qué raro, no sé qué. ¿Por qué me pone esto? Ya. A ver, vamos a aceptar un ratito, no sé qué ha pasado, para que no me bote. Ya, necesita 2 regiones ricas en citosina y guanina. Fíjense entonces, que vamos a tener 2 regiones muy ricas en citosina y guanina en lo que viene a ser la última fase del RNA, ¿ya? En la última fase del RNA. Al tener estas secuencias, ¿verdad?, ricas en citosina y guanina, pero complementarias, se va a formar una horquilla. Este RNA recién sintetizado va a formar una horquilla, ¿no? Una horquilla con bucle, ¿no? Se va a formar una doble hebra. Y esta doble hebra, por supuesto, no va a permitir que la polimerasa continúe. Es como si decía, no, aquí hay una traba, ¿no? Es una horquilla, no puedo continuar. Entonces, la RNA polimerasa, aunque quiera seguir, ya no puede. Entonces, y hay una región al final del RNA, una región muy rica en uracilo, unida por adeninas al DNA, lo que va a permitir una fácil liberación del RNA recién sintetizado. Entonces, ese es el sistema que se llama independiente de Rho, gracias a la formación de una horquilla, debido a que tiene secuencias complementarias, ¿sí?, en la última fase del RNA. Secuencias complementarias ricas en citosina y guanina, lo que hace que sea un enlace doble, un enlace fuerte, ¿no? Eso porque está formado por 3 puentes de hidrógeno. Entonces, esto impediría que pueda continuar la síntesis. Bien, no sé por qué me está apareciendo esto. Un minutito, voy a salir, voy a volver a entrar. Algo está pasando, ya está bien. A ver, ya. Ojalá que no vuelva a aparecer. Eso sería en el caso de las células procariotas, ¿no? Dependiente de Rho, independiente de Rho. Recuerden que tenemos una sola RNA polimerasa. Pero, ¿qué ocurre en el caso de las eucariotas? Tenemos 3 RNAs polimerasas, 1, 2 y 3. Y cada una de estas va a tener mecanismos un poco diferentes, en realidad, en la fase de terminación. Miren, entonces vamos a ver qué sucede con la 1. Vamos simplemente primero a leer esa parte. Al alcanzar determinadas secuencias del DNA eucariótico, se produce la terminación como consecuencia de la combinación de 2 factores: la detención o pausa y la desestabilización del híbrido, ¿no? Esa detención o pausa puede generarse por proteínas, ¿no? Y la desestabilización, por supuesto, por regiones que pueden ser ricas en adenina y uracilo, que va a permitir una fácil liberación del RNA. ¿Qué pasa en la RNA polimerasa 1? Que recuerden que la RNA polimerasa 1 se encarga de la síntesis, de los RNAs ribosómicos, ¿no? De los RNAs ribosómicos. Entonces, que en esta parte puede actuar, dice, una proteína pausa o proteína terminadora, que se va a unir a una secuencia específica del DNA y detiene el avance de la RNA polimerasa. Una vez detenida la polimerasa, la presencia de una región rica en timina en la hebra no molde facilita la separación del RNA. No hay región palindrómica, ¿no? O sea, no hay la posibilidad de que se forme una horquilla. Ahora, entonces, en conclusión, chicos, en el caso de la RNA polimerasa 1, hay una proteína pausa que se va a unir entonces al DNA, ¿ya? Igualmente, es como una traba, la RNA polimerasa no puede continuar, la burbuja no puede continuar, ¿ya? Lo que va a desestabilizar entonces esta doble hebra, y al tener una región muy rica en uracilos en la última región del RNA, va a permitir la liberación del RNA, ¿no? Recién sintetizado.
Entonces, ahí tenemos la proteína pausa que se une al DNA. ¿Qué ocurre en el caso de la RNA polimerasa 2, que es la que se encarga de sintetizar el RNA, que es el RNA mensajero? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice, se ha podido ver que hay un mecanismo similar al dependiente Rho en procariotas, pero también se vio lo siguiente. En múltiples sitios, dentro de una amplia región de terminación, la RNA-pol se detiene, lo que puede deberse a secuencias específicas en el DNA o a proteína pausa que se une al DNA. También hay una proteína similar a Rho. De hecho, la propia Rho bacteriana produce el mismo efecto in vitro. Se une al RNA induciendo su separación. También recordar que no hay región palindrómica. Entonces, ¿qué es lo que dice en el caso de la RNA polimerasa 2? Puede deberse a una proteína pausa que se puede unir al DNA o también a regiones específicas del DNA. También puede existir una proteína similar a Rho, no es Rho, por supuesto, porque Rho está en bacterias, es similar a Rho que se una a una región y que también impida la continuación de la burbuja de transcripción. Es más, se ha podido ver que en in vitro la proteína Rho puede unirse al RNA recién sintetizado y podría inhibir la continuación de la actividad de la RNA polimerasa 2, ¿no? Eso ocurre en la 2. Hay dos opciones, ¿no? Una que se puede unir al RNA, otra, una proteína que podría unirse al DNA. Miren la diferencia. En el caso de la 1, solamente hay una proteína pausa que se une al DNA. Finalmente, en el caso de la RNA polimerasa 3, no se han encontrado proteínas pausa. Entonces, la RNA polimerasa se detiene en secuencias específicas del DNA. Hay regiones específicas del DNA que dicen, aquí se termina. Además, hay una región, en esta última región, digamos, donde se encuentra la región de terminación, hay una región muy rica en timinas en la región codificante. Por lo tanto, va a haber en uracilos en la región del RNA. Este hecho de que tengamos un enlace tan débil entre uracilos y adeninas, y debido a esa secuencia específica del DNA, ¿verdad?, hace entonces que esta unión se fragilice y se pueda separar el RNA recién sintetizado. Recuerden que el RNA polimerasa 3 va a sintetizar ¿qué? Sintetiza el RNA de transferencia y el RNA ribosómico pequeño 5S. ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces, en el caso del RNA polimerasa 3, no hay proteínas pausa, no hay proteínas de terminación, solo regiones específicas del DNA. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Bien. A ver, con esto hemos terminado. Habríamos terminado nosotros el tema número 9, ¿ya? Vamos a entrar al tema número 10, que es la modificación post-transcripcional. Seguramente hoy avanzaré una parte y el siguiente lunes, el lunes que tengo clases con ustedes, me tienen que entregar su tarea, ¿ya? Todos me van a entregar la tarea. Sin embargo, no vamos a poder hacer la defensa en el caso de ustedes ese día. ¿Por qué, chicos? Porque lastimosamente me habían puesto el examen el día 4, ¿no? Yo pensé que iba a ser, como yo era el tercer examen, pensé que era una semana después del descanso pedagógico, no, pero es el martes, volviendo del descanso pedagógico. Yo necesito terminar hasta modificación post-transcripcional con ustedes. Entonces, ¿qué he decidido? Voy a avanzar una parte, ¿ya? Porque quiero comenzar hoy, porque es un poquito largo el tema número
10, es un poco largo, es un poco más complejo también, entonces voy a avanzar lo que se pueda y terminaríamos el día lunes de manera presencial. Además, ustedes me van a entregar los trabajos ese mismo día. Entonces, vamos a cumplir con la entrega de los trabajos para ambos grupos. Con los del 510 voy a hacer la defensa el día lunes. A ver, un ratito. A ver, chicos. Julio, ¿no? Ya, con ustedes el 6 voy a terminar, me van a entregar los trabajos y voy a terminar entonces este tema, ya, modificación post-transcripcional. Luego, el examen es el 4 de agosto. Entonces, el lunes 3, vamos a hacer la revisión con ustedes, y tienen que estar todos, ¿verdad?, del cuestionario. Yo lo estoy postergando la revisión del cuestionario, porque necesito terminar toda la materia, ¿no? Porque el 4 ya es su examen, no voy a terminar un día antes del examen, ¿no ve? Entonces, prefiero terminar la siguiente semana, todo lo que es modificación post-transcripcional. La revisión de su cuestionario lo haríamos el día lunes 3 de agosto. ¿Está claro? ¿Ya? Eso sería. De todas maneras, el lunes 6 vamos a hacer clase presencial, me van a entregar sus trabajos y vamos a continuar con el tema de modificación post-transcripcional. ¿Qué más? Eso. Con el otro grupo sí voy a hacer la defensa el día de la otra semana, es decir, el 7, porque el 4 ya es el examen. Bueno, si no, no nos va a alcanzar el tiempo, estamos con el tiempo justo. ¿Ok? Bien. Ahora, chicos, quisiera ver si hay dudas, preguntas sobre el proceso de transcripción, porque ahora vamos a entrar a un tema un poquito más complicado, que es la modificación post-transcripcional. La modificación post-transcripcional. Me gustaría que me digan si hay dudas, ha quedado claro o algo que no han entendido, por favor, revisen un poquito, les voy a dar unos 5 minutitos para que revisen y me pregunten lo que no han entendido, para que así podamos tranquilamente pasar al siguiente tema.
Bien, chicos, ¿no hay preguntas, no hay dudas? ¿Quedó claro todo lo que hemos visto el día de hoy? Doctora, Sí, primo. Muy bien. Sí, primo. ¿Alguna doctora, en la diapositiva número 6, yo creo, yo me confundí o no lo entiendo correctamente. Cuando menciona la hebra molde no codificante antisentido, Ya, es, es un ratito, ya sé cuál es. Vamos a ver, la diapositiva 6. Me imagino que es esta. No sé si es esta. Ya un segundo. ¿Esta no? ¿Esta? ¿A esta hebra se refiere? sí, doctora. Sí, Ya, entonces, hemos indicado dos cosas. La hebra codificante es la hebra no molde. ¿No ve? La hebra no codificante es la hebra no molde. Hebra con sentido o hebra positiva. La hebra molde es la que va a servir, primo. La lectura se hace de 3 a 5. Miren, de 3 va a avanzar así la lectura. ¿Ya? Porque siempre la hebra que se está sintetizando es antiparalela, ¿verdad? Entonces, la secuencia de este RNA va a ser casi idéntica, digo casi idéntica, a la secuencia de la hebra codificante, por la complementariedad, ¿no? Si aquí tendríamos, ¿no es cierto?, que les había dibujado, ¿se acuerda? Aquí, si yo tuviera aquí una adenina, aquí voy a tener un uracilo. Si aquí tengo una timina, aquí voy a tener una adenina. Si tengo aquí una guanina, guanina, supongamos, voy a tener citosina, ¿no? ¿Y qué voy a tener en mi hebra codificante? Que voy a tener adenina con timina, timina con adenina, guanina con citosina, ¿verdad? Y guanina con citosina. Entonces, la hebra del RNA va a tener una secuencia similar, digo similar, casi idéntica, diríamos mejor, que la hebra codificante, con la única diferencia que en lugar de timina tenemos uracilos. Por lo tanto, la secuencia del RNA recién sintetizado tiene la secuencia de la hebra codificante, que sería la hebra no molde. ¿Sí? La hebra no codificante es la hebra no molde. La hebra molde no tiene información, es una hebra negativa, solamente es molde para que se sintetice el RNA de manera complementaria a la hebra molde, pero con secuencia casi idéntica a la hebra no molde, que es la hebra codificante. ¿Ya? Y siempre va a ir de 5' hacia 3', porque la adición de nucleótidos será solo sobre 3'. Eso es más o menos lo que quería saber sobre la terminología. sí, doctora, está bien. Ahora sí he entendido bien. Mi pregunta, la hebra molde no codificante antisentido, ¿qué sucede con esa hebra luego, después de la transcripción? Ah, ya. Después de la transcripción, pues esta hebra, no es cierto que se separan ambas hebras. Una vez que se ha transcrito, vuelve a unirse al DNA. Aquí tenemos la fase. ¿Qué sucede? Se van abriendo ambas hebras. Miren, ¿no? Aquí estamos viendo. Esta es la hebra molde y esta celestita es la hebra codificante. Una vez que se ha leído, ¿verdad? Una vez que se ha leído, ya se ha sintetizado, aquí está mejor, ya se ha sintetizado el RNA utilizando el molde, la hebra molde, ¿verdad? Una vez que ya se ha leído, se ha sintetizado el RNA, esta hebra molde vuelve a unirse a la hebra codificante, vuelven a parearse, ¿ya? Y gracias a las topoisomerasas vuelven a enrollarse. ¿Sí? O sea, va a volver a su estado inicial, uniéndose a la hebra, uniéndose en todo caso a la hebra no molde o a la hebra codificante. Gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Quedó claro, primo?
¿Quedó claro, primo? Sí, sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien. Bien, vamos entonces al siguiente tema, que es la modificación post-transcripcional. Es algo interesante lo que ocurre en la modificación post-transcripcional. Recuerden que hemos indicado que se va a transcribir toda la región estructural, pero esa región estructural contiene intrones, y los intrones es una región no codificante dentro del gen. Por otra parte, el RNA que se sintetiza, especialmente el RNA mensajero, es muy, muy frágil, ¿ya? Y tiene que protegerse, proteger su extremo 5' y proteger su extremo 3'. Eso ocurre en las células eucariotas. Vamos a ver entonces este tema. Avanzaremos una parte que es muy importante, ¿ya? Porque es bastante larguito, si no el tiempo en 1 hora para la siguiente semana no nos alcanza. Bien, a ver, primero hablaremos, para entender este tema, hablemos de lo que son los transcritos primarios, ¿ya? Entonces, el transcrito primario, llamado también precursor del RNA, es la molécula del RNA que resulta directamente del proceso de transcripción, ¿ya? Esa molécula que resulta directamente del proceso de transcripción lo llamamos transcrito primario. Importante, primo, lo que digo. Todo transcrito primario tiene la misma secuencia que el fragmento de la hebra no molde, ¿sí? De la hebra no molde, de la hebra codificante, excepto por la presencia de un uracilo en lugar de timina. Tiene exactamente la misma secuencia, con la diferencia que hay uracilo en lugar de timina. Tiene la secuencia de la hebra no molde, es decir, de la hebra codificante, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede primero en el procariota? Los transcritos primarios tenemos solamente dos, el RNA ribosómico y el RNA transferencia. ¿Por qué? El RNA mensajero en procariotas no tiene que madurar, ya nace maduro, si se sintetiza maduro. Es decir, el RNA mensajero carece de precursor, por lo que puede ser utilizado inmediatamente en la traducción que ocurre, incluso antes de finalizar la transcripción. Ya se está sintetizando la cadena del RNA, en el caso de procariotas, ya puede comenzar la traducción. Si este RNA se va a unir hacia los ribosomas, va a comenzar la traducción, es decir, la síntesis de las proteínas, incluso antes de que termine de sintetizarse todo el RNA. Y entonces no hay transcrito primario en el caso del RNA mensajero en procariotas. Sí hay transcritos primarios, ribosómico y de transferencia, ya que estos deben madurar. Pero, ¿qué ocurre en eucariotas? Tenemos 3 transcritos primarios, ¿ya? El RNA ribosómico, el RNA de transferencia y el RNA mensajero. Todos tienen un transcrito primario. Es decir, que los 3 tipos de RNAs deben madurar, ¿ya? Ahora, los 3 tipos de RNAs deben madurar mediante un proceso denominado modificación o procesamiento post-transcripcional. Deben madurar, ¿ya? Muy bien. La maduración más compleja corresponde al RNA mensajero, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora, y después veremos el caso ribosómico, etcétera. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso de modificación? No se olviden que se va a llevar a cabo todo el proceso de síntesis del RNA, se lleva a cabo dentro del núcleo, eucariota. ¿Ya? Dentro del núcleo también madura. Y todo el proceso de modificación se va a llevar dentro del núcleo. Una vez que han madurado, recién estos RNAs maduros van a salir de los poros, por los poros nucleares hacia el citoplasma, más bien hacia los ribosomas que están acoplados al retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Bien, entonces esto es importante. Después ya veremos con detalle. ¿Cuáles son las etapas de procesamiento post-transcripcional? ¿Qué tipos de maduración se va a dar? Miren, puede haber una modificación, esto es en general. Puede haber una modificación covalente de nucleósidos, se pueden modificar, se pueden metilar. Puede haber una adición de nucleótidos a los extremos,
puede adicionar nucleótidos a los extremos, puede haber corte de nucleótidos, escisión de nucleótidos. También la molécula se puede dividir en varios fragmentos. Hay un proceso de ajuste, que ese proceso de ajuste se denomina, que es un proceso de ajuste también, eliminación de intrones o corte de intrones y empalme de exones. Esto es lo más complejo en realidad, ¿ya? ¿Por qué es importante esta maduración? Esta maduración, especialmente del RNA mensajero, le va a dar estabilid' a la molécula. El RNA mensajero, por ejemplo, es lineal, es bastante débil, ¿ya? Entonces, tiene que protegerse en el extremo 5', se pone una caperuza, y en el extremo 3' se pone una colita, que es la cola polía. Entonces, la maduración le va a dar estabilidad para una mayor resistencia a la actividad de las nucleasas y por plegamiento tridimensional compacto. En el caso del RNA de transferencia de RNA, se va a dar una estructura, ¿no?, terciaria y secundaria, que le va a dar estabilidad a la molécula. En cambio, en el RNA mensajero no, más que todo es protegerse en los extremos. Ya, todo este tipo de maduración le va a permitir su reconocimiento por otros componentes celulares. No se olviden que luego todos los RNAs, ribosómico, de transferencia, mensajero, etcétera, van a participar en el proceso de traducción, síntesis de proteínas. Bueno, aquí podemos ver entonces un poquito. Mire, aquí tenemos el DNA, aquí tenemos la RNA polimerasa, DNA hebra no molde, DNA hebra molde, el RNA recién sintetizado. Miren, este RNA se transcribe toda la región estructural. Va a tener exones, que es la región codificante dentro del gen, va a tener intrones, que es la región no codificante, ¿ya? Ahora tiene que protegerse del extremo 5', y se va a poner una caperuza G, que enseguida les voy a explicar. Bueno, posteriormente, entonces, vamos a tener protección del extremo 5', va a haber un proceso de splicing o ajuste, eliminación de los intrones. Luego puede haber también, en el caso del extremo 3', va a haber lo que se llama una poliadenilación, lo que llamamos la cola polia, una cola bastante larga de nucleótidos de adenina que van a proteger el extremo 3', ¿ya? Todo este proceso, entonces, va a haber clivaje, poliadenilación y el splicing. El splicing es el corte de intrones y unión de exones. Hay diferentes formas de que se va a llevar a cabo esta eliminación de los intrones. Bueno, las diferencias de la maduración entre eucariotas y procariotas se va a centrar principalmente en lo que viene a ser el RNA mensajero, ¿no? Porque la maduración del RNA ribosómico y de transferencia es similar en eucariotas y procariotas. Pero recuerden que solamente el RNA mensajero de eucariotas madura, y es lo que hemos llamado el heterogéneo nuclear RNA, o también se llama pre-RNA mensajero, ya que debe madurar. Vamos a comenzar con el extremo 5', que hemos llamado la caperuza G. También se denomina como una guanosilación y metilación, ¿ya? La adición de una guanina y luego una metilación. ¿En qué consiste? Miren, es bien interesante. Fíjense que aquí tenemos el primer nucleótido en el extremo 5'. ¿Ya? Primer nucleótido, extremo 5'. Sobre el primer nucleótido en el extremo 5', se va a unir un nucleótido de guanina, ¿ya? Se une un nucleótido de guanina, ¿ya? Que además se va a metilar. Enseguida les voy a mostrar los pasos, ¿no? Que se va a metilar en el nitrógeno 7 de la guanina, el nitrógeno 7 de la guanina. Además de unirse esta guanina,
este nucleócido de guanina, además de unirse, nucleótido de guanina, también va a ser una metilación, se va a llevar a cabo una metilación en las ribosas del primer y segundo nucleótido, comenzando con el extremo 5', solamente 1 y 2 del extremo 5'. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Cómo se va a unir? ¿Ya? ¿Cómo se une este nucleótido de guanina? ¿Cómo se va a unir al primer nucleótido del extremo 5'? ¿Qué tenemos en el extremo 5'? Tenemos grupos fosfato, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el grupo fosfato? En 5', ¿no? En 5'. Entonces, ¿cómo se une al nucleótido de guanina? También por el grupo fosfato, ¿no? Recuerden que la unión no es, pues, fosfato-fosfato. La unión es, en este caso, la unión siempre es fosfato-oxidrilo, oxidrilo-f'osfato, ¿verdad? Y es un 3,5. En este caso hay una unión 5,5. 5', 5'. ¿Ya? Esa unión entonces de fosfato con fosfato es bien interesante, porque ninguna endonucleasa rompe ese enlace 5'. Entonces lo que está haciendo es proteger el extremo 5'. A este también se conoce como la caperuza G o guanilmetilación o guanosilmetilación. Guanosilmetilación, ¿ya? ¿Por qué decimos guanosina a veces? Porque en este extremo vamos a tener un 3'OH, ¿ya? Por eso se habla, digamos, como está terminando con la ribosa, se dice guanosilación, ¿ya? Guanosilación y también metilación. Veremos entonces, aquí estamos viendo el detalle del enlace 5', 5'. Veremos cómo se lleva a cabo este proceso. Aquí hay un esquema muy bonito que es un libro de bioquímica. Ya, ¿qué tenemos? Miren, aquí tenemos un RNA recién sintetizado. El primer nucleótido de RNA, chicos, mantiene sus 3 grupos fosfato, ¿ya? Los grupos fosfato, estos 3, ¿cómo se denominan? Alfa, beta y gamma. Comenzando con alfa, es el que está más cerca a la base, ¿no? Alfa, beta y gamma. Bien, por acción de una fosfohidrolasa, se va a liberar el primer fosfato de la posición gamma. Primer fosfato de la posición gamma, quedando entonces con 2 fosfatos, alfa y beta. Bien, ahora, una vez que se ha liberado un grupo fosfato, tenemos el GTP. Entonces, el guanosin trifosfato, que igualmente tiene sus fosfatos en las posiciones alfa, beta y gamma. Aquí, por acción de una guanililtransferasa, se va a eliminar 2 fosfatos en forma de pirofosfato, es decir, los fosfatos de la posición beta y gamma, ¿ya? Se va a quedar solamente con el fosfato en la posición alfa, ¿ya? Y gracias a esta enzima, que es una transferasa, entonces este fosfato se va a unir al fosfato beta del primer nucleótido. ¿Cómo se une? Fosfato con fosfato. Entonces es un enlace 5,5. Y estamos viendo esto. Este es enlace 5,5. 2 fosfatos son del primer nucleótido, uno es del GMP, ¿no es cierto? Entonces se une gracias a la guaniltransferasa. Se va a unir entonces, guanosiltransferasa, se va a unir por un enlace 5', 5', ¿ok? Bien, ahí tenemos entonces por guanililtransferasa o también guanosiltransferasa, tenemos entonces ya la caperuza G, ¿sí? La caperuza G. Pero no solamente consiste en adicionar un nucleótido de guanina, también se debe metilar, ¿ya? Primero se va a metilar entonces la base, la guanina. ¿Dónde? En el nitrógeno 7 de la base. ¿Cómo se metila? Se va a metilar por acción de una guanina 7-metiltransferasa. ¿Quién es el donador del grupo metilo? Adenosilmetionina,
adenosilmetionina, va a donar el grupo metilo y se va a convertir en adenosil homocisteína, ¿ya? Porque ha donado el grupo metilo. Este metilo se va a unir, ¿dónde? Al nitrógeno 7 de la base, es este, ¿ya? Primera metilación, ¿ya? Segunda metilación, ¿ya? Nuevamente a expensas de la 2-O-metiltransferasa, siempre como donador la adenosilmetionina, convirtiéndose en adenosil homocisteína. Ahora se va a llevar a cabo entonces la metilación en el primer nucleótido del extremo 5'. Pero ¿dónde se va a llevar a cabo esa metilación? Importante para el examen. Se va a llevar en el oxidrilo del carbón 2 de la ribosa. Voy a mostrar. Aquí está. ¿Dónde se lleva a cabo? En el oxidrilo del carbón 2 de la ribosa. Primera metilación en el primer nucleótido, ¿no? La segunda, ¿no? La primera está dada en la guanina. La segunda va a estar dada entonces en el oxidrilo 2 de la ribosa, y hay otra tercera metilación que se va a dar también por una transferasa, o por una metiltransferasa. Siempre la adenosilmetionina va a donar el metilo, convirtiéndose en adenosil homocisteína, y la segunda metilación se dará sobre el segundo nucleótido del extremo 5', pero siempre a nivel del carbón 2, es decir, del oxidrilo del carbón 2 de la ribosa. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces los dos grupos metilo que se van a dar en las ribosas. Todo esto, chicos, le va a dar estabilidad en el extremo 5', porque también esos oxidrilos permiten que sea más frágil la molécula, ¿ya? Más frágil la molécula. Entonces, como estamos protegiendo con el casquete, ¿no? Con la caperuza o casquete de guanina, de guanosina, además estamos metilando, se está dando estabilidad al extremo 5', ¿ya? Eso es lo que ocurre entonces en el extremo 5'. ¿Quedó claro? ¿Bien? Importante las enzimas que participan, ¿no? Primero es una fosfohidrolasa, después una guanililtransferasa. Estas dos enzimas van a participar en el proceso de la guanosilación, ¿sí? De la adición entonces del nucleótido de guanina. Luego, ya para la metilación participan las enzimas denominadas metiltransferasas, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a ver qué ocurre en el otro extremo. Y hemos protegido con la caperuza G el extremo, entonces, el extremo 5'. ¿Ya? Esta parte más avanzaré para que me alcance el tiempo luego en la otra clase de la semana siguiente para avanzar lo que va a ser el ajuste, ¿no? El splicing. Bueno, entonces, se protegió el extremo 5' y ahora vamos a ver cómo se protege el extremo 3'. En realidad, en esta región, en el RNA, hay una región interna, un poco antes de la terminación, una región que se denomina, entonces, que tiene la secuencia AAU, AAU, AU, AUA, ¿no? AUA. Bien, hay un complejo, va a entrar un complejo enzimático que va a reconocer esta región, ¿ya? Lo que va a permitir también, entonces, por supuesto, que ya se libere la RNA polimerasa. Va a reconocer esta región, se une esta región, entra una endonucleasa, va a cortar en este extremo una región de la terminación, en el extremo 3', que es una región tampoco codificante, va a eliminar una partecita, quedando más corto, ¿no? Entonces, eliminar una región del extremo 3', va a ser lo que se denomina un clivaje gracias a una endonucleasa, y ahora sobre este extremo 3', se va a adicionar varios nucleótidos de adenina, ¿ya? A expensas del ATP, sustrato ATP, liberándose siempre pirofosfatos, sale la enzima, la proteína que ha reconocido la región AUA, y participa la enzima denominada poliadenilato polimerasa o simplemente poli-A polimerasa, también se conoce como poli-A polimerasa. Va a adicionar una gran cantidad de nucleótidos
de adenina en el extremo 3'. De acuerdo a la bibliografía, pueden ir desde 15 hasta 200 o 250 nucleótidos de adenina, dependiendo el requerimiento de protección que requiere el RNA mensajero, ¿no? Entonces, lo primero que haces, hemos indicado caperuza G y cola polia. ¿Ya? Recuerden las enzimas que participan, la endonucleasa y la más importante, la poliadenilato polimerasa, porque solo unen nucleótidos de adenina, generando, lo que esto es algo que ya les había indicado, ¿no? ¿Cuáles son? Generando, primero les mostrar esto. Ay, ¿dónde estaba? Qué rarito, me faltaba una parte. Ya. Aquí, ¿ya? Aquí tenemos entonces, aquí hemos puesto N cantidades de adenina, porque puede ir desde 15 hasta 200, 150, es muy variable. Ahora, ¿cuáles son las señales de la poliadenilación? Ya les expliqué. En la extremidad 3' de la mayoría de los genes eucariotas se encuentra una o más secuencias, que en el caso de la hebra codificante va a ser AATAA, la codificante, estoy diciendo. Y en el RNA va a ser AAUAAA, ¿no es cierto? La única diferencia que tiene uracilo en lugar de timina. Me estoy refiriendo a la hebra codificante. Esa es la señal que se necesita para la adición de la cola polia. Entonces, hay ese complejo enzimático que reconoce esa región, luego hay un corte por una endonucleasa de un segmento terminal en el extremo 3'. Sobre ese extremo 3' se va a unir entonces varios nucleótidos de adenina por la actividad de la poliadenilato polimerasa, que es una polimerasa, ¿sí? Para adicionar nucleótidos siempre sobre 3' OH. Entonces, dice que puede generar de 15 nucleótidos en promedio o mucho más, dependiendo de la célula, dependiendo del RNA mensajero, etc. Entonces, de esta manera se ha protegido el extremo 5' y el extremo 3'. ¿Ya? Importante recordar siempre las enzimas que participan, etc. ¿Ya? Ok, ahora, quedaremos en la eliminación de intrones, ¿no? Desde esta parte vamos a retomar el lunes, y con lo que he avanzado ahora ya me permite explicar muy bien esta parte, que igual es muy bonito. Si hay que mostrarles un video, voy a tratar de descargarlo para llevarlo ya en mi computadora ese día, y nos estarían quedando como, sí, está bien, como unas 20 diapositivas que nos van a alcanzar perfectamente el tiempo para poder explicar bien, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Han entendido esta parte? ¿Qué tal? ¿Entendieron, chicos? ¿Han podido entender qué es lo que va a suceder en el extremo 5', en el extremo 3'? Este tipo de maduración que estoy explicando es solamente para el RNA mensajero de eucariotas, ¿ya? Solamente de eucariotas, ¿está claro? ¿Se ha entendido, Lisandro? Miren, no me escuchan. Sí, doctora, sí he entendido. Muy bien, Lisandro, gracias. Bien, entonces quedamos en eso, chicos. Nos vemos el siguiente lunes. Ya me entregan sus trabajos, no se olviden a mano, ¿no? Los trabajos son a mano y pues pasaremos ese día a clases presenciales. ¿Listo? Bien, nos vemos la siguiente semana. Buenas tardes.